Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 34. Vamos a leer desde el versículo un poquito antes, versículo 23, ¿vale? ¿Lo tenemos? Hebreos 11, 23 dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron los padres el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta esa frase. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Versículo 32, perdón. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, y este es el texto que vamos a centrarnos, por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. En esta mañana quiero hablarte y el título de mi predicación es Héroes. No sé si alguna vez has soñado con ser un héroe, ¿sí? De pequeños solemos imaginar mucho esto, ¿no? ¿Quién es el héroe? El héroe siempre es el que irrumpe en la historia. El héroe es el que ante una situación difícil, donde quizá nadie puede hacer algo, aparece y trae solución a esa situación. El héroe no es cualquier persona. Normalmente es alguien que tiene una fuerza o tiene unas capacidades que el resto no tiene. El héroe es aquel que quizás ve cosas que el resto no ve. Y aquí en la Biblia nos habla lo que se llama en hebreo los héroes de la fe. Los héroes de la fe. El libro y el autor de Hebreo decide escribir acerca de varias personas del Antiguo Testamento principalmente que fueron gente relevante para su tiempo. Relevante. Y hemos empezado leyendo acerca de Moisés, pero también habla de muchos otros. Y dice esta frase, dice, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Es interesante esta gente. Esta gente fue extraordinaria. Y la Biblia los destaca como gente diferente, gente relevante. Y esta gente seguramente en su inicio no hubieran imaginado todo lo que Dios pudo hacer con sus vidas. Seguramente al final de sus días mirarían atrás y darían gloria a Dios al ver cómo el Señor les estuvo ayudando, cómo pudieron alcanzar cosas que por ellos mismos quizás no hubieran podido alcanzar. Y yo no sé, pero algo importante que quiero que entendamos, y muchas veces lo decimos, los discipulados también lo remarcamos, y seguramente tú lo has escuchado, a tal punto que se puede volver hasta como una frase hecha ya, ¿no? Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuántos han escuchado eso? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Lo creemos de verdad? ¿Creemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas? A mí me encantaría, y yo desde que conocí al Señor, siempre tenía como una idea en mi mente, ¿no? Y es que cuando yo
llegase a mis últimos años de vida, yo pudiera mirar atrás y ver que he podido hacer algo. Quizá en persona, quizá en la sociedad, quizá en el país. Pero mirar atrás y decir, no viví en vano. No viví por vivir, sino que pude hacer cosas que fueron relevantes. Por eso yo también, en cierta forma, decidí servir al Señor, porque entendí esto y porque quería y entendía que esto es lo que podía llenar mi vida. Ser relevante en esta sociedad. Cumplir los propósitos que Dios tiene conmigo. Y cuando hablamos de propósito, siempre que hablamos de propósito, hablamos de que la misión que Dios tiene, nosotros nos alineamos con su misión y esa misión tiene que ver con la gente, tiene que ver con las almas, tiene que ver con las vidas. La gente conozca al Señor. Cuando Jesús veía a la multitud, dice la palabra que en su corazón había dolor. Dice que sentía compasión al ver a las multitudes desamparadas. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, Jesús decía en otras palabras, la misión está presente, pero hay pocos que entiendan que hay una misión y que trabajen por esa misión. Hablamos de propósito. Hablamos de que nuestra vida tenga un propósito. Y podemos decir, mi vida tiene un propósito cuando nos convertimos al Señor. Podemos pensar, nuestras vidas tienen un propósito, pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios ha diseñado con tu vida o con mi vida? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Mayor aún, ¿estás trabajando por cumplir los propósitos del reino o no estás trabajando? ¿Sabes qué pasa? Muchas veces, aunque sabemos y decimos Dios tiene un propósito, no vivimos conforme a un propósito. Vivimos conforme a la rutina, vivimos conforme a lo que nos toca hacer, vivimos en base a lo que la sociedad también nos insta a hacer. ¿Y sabes qué pasa? Hay algo muy interesante y es que cuando tú no tienes un propósito definido, no sabes a dónde vas. Si tú coges el coche y dices, tengo que ir a Madrid, ya puedes pararte en un lugar, puedes pararte en otro lugar, puede ocurrir lo que sea, pero tú sabes a dónde tienes que llegar. Puede ser que imagínate el coche pincha, tienes que llamar a la grúa y le dices, llévame al lugar, ¿no? Hay un lugar concreto, hay un propósito definido. Pero cuando tú sales con el coche, imagínate, no sé si te ha pasado esto alguna vez, que has cogido el coche y dices, no tengo ni idea de dónde ir. Y empiezas a dar vuelta y vuelta y vuelta. No tiene sentido. ¿Qué es lo único que consigue? ¿Gastar gasolina? Y muchas veces nuestras vidas son así. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué es lo que Dios tiene con nosotros, no sabemos cuál es ese propósito y lo único que hacemos es dar vuelta y vuelta y vuelta. Y sabes, cuando tú das vuelta y vuelta y vuelta, ¿sabes lo que pasa? Ocurren varias cosas. Primera cosa que puede pasar, que te marea. Y cuando te mareas, ¿qué pasa? Ya no sabes ni para dónde va, ¿no? Hay gente que cuando se marea empieza a moverse. No es capaz de llegar a un sitio concreto. Cuando tú estás dando vuelta y vuelta y vuelta, ¿sabes lo que pasa también? Que te cansa. Llega un momento en que te cansa. Cuando tú te metes en la rutina y no tienes propósitos para alcanzar, no tienes metas a las cuales llegar, al final te desanima, te desespera, te deprime. Y empiezas a preguntarte quizás, ¿para qué estoy aquí? Empiezas a decir, si mi vida aquí tampoco tiene mucho sentido. Porque no hay un propósito definido, porque no tienes una meta a la cual llegar. Necesitamos tener, esto lo hemos hablado algunas veces, meta a corto plazo, pero también a largo plazo. Necesitamos tener metas, objetivos a los cuales alcanzar. La iglesia necesita tener metas y objetivos a los cuales alcanzar, si no, entonces estaríamos por estar. Y saben, muchos creyentes están dando un paseo con su vida porque no tienen claro cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. Y da igual que tengas 12 años como que tengas 99 años. Dios puede mostrarte el propósito y tú trabajar y alcanzar ese propósito. Dios se le aparece a Abraham con edad avanzada y le empieza a dar promesas, le empieza a dar objetivos a los cuales llegar.
y eso que era un hombre de edad muy avanzada. Sin embargo, Dios también trabaja con niños que desde el vientre, como Juan el Bautista, ya Dios le está dando propósitos para su vida. Él será el que abrirá camino al Mesías. Y Juan el Bautista me gusta porque Jesús en un momento determinado les pregunta a sus discípulos, le pregunta a la gente, le dice, ¿qué salisteis a ver? Dice esta frase, ¿una caña sacudida por el viento? ¿Sabéis lo que es una caña sacudida por el viento? Es como si fuera un palo, es una caña misma, que cuando el viento sopla para allá, va para allá. Pero cuando el viento sopla para acá, viene para acá. Es decir, no tiene ningún propósito, ningún sentido. Y Jesús le pregunta, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Juan el Bautista era alguien que no tenía propósito? No. Lo que Jesús le dice, Juan tenía muy claro cuál era su llamado. Y aun cuando le quisieron poner otros propósitos, él dijo, no soy yo. Yo solo soy el que prepara el camino. No soy yo el que estoy esperando. Viene otro tras de mí. Él tenía muy claro cuál era su llamado, cuál era su propósito. Y yo en este día quiero hablarte, en esta mañana, que podamos entender de alguna forma el llamado de Dios con nuestras vidas, que podamos entender de alguna forma cómo podemos caminar en ese llamado y cómo poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Está bien? Obviamente esto es mucho más amplio, pero quiero darte alguna idea en relación a la vida de Moisés. Todos conocemos, creo, en la gran mayoría la vida de Moisés, ¿sí? ¿La conocemos? La Biblia dice que cuando José llega a Egipto y pasan los años, dice que los hebreos empiezan a crecer conforme a los años. O sea, los hebreos se asientan en Egipto y empiezan a crecer. Y los egipcios se dan cuenta y dicen, esta gente como sigan creciendo nos van a matar. Por lo tanto empiezan y el faraón hace un decreto. El decreto es este, matar a todos los hombres. Pero dice la Biblia, y lo hemos leído, que cuando Moisés nace, dice que sus padres lo protegieron. Dice que no temieron al decreto del rey. Y lo curioso es que cuando Moisés nace, hay algo en Moisés que sus propios padres ven, que dicen, este muchacho no puede morir. Hay que preservarlo, hay que guardarlo. Dice la Biblia que lo ponen en un canasto, ¿no? Y que va por el mar. Y entonces, ¿quién lo encuentra? La hija del faraón. Y lo curioso es que la hija del faraón también ve algo en Moisés y dice que lo coge, lo toma para sí. No sé si te ha pasado esto es muy bonito, cuando alguien ve a un creyente y dice, oye, tú tienes algo, hay algo en tu rostro, hay algo en ti. Yo creo realmente que esos son los propósitos del Señor. Porque los propósitos del Señor también se reflejan en nuestras miradas, hay algo que se manifiesta, ¿no? Que es la presencia de Dios en nosotros. Que hasta la propia hija, sabiendo el decreto del padre, dice, no, 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 a él no lo vamos a tocar. Y lo que el padre quería destruir, lo tiene en su propia casa. Y dice la Biblia que Moisés empieza a crecer en casa de Faraón. Pero Moisés vive en una situación donde tiene comodidades, donde tiene riqueza, donde no le falta de nada, pero Moisés está totalmente desubicado. Desubicado. ¿Sabes? Porque él sabe que su vida no es igual que la gente de su entorno más cercano. Él sabe que no es egipcio. Él sabe que su vida no es como la del resto. Inclusive, Moisés sabe quién es su pueblo, ¿verdad? Y había algo en el corazón de Moisés. Muchos han argumentado, muchos teólogos acerca de esto, de lo que Moisés realmente vivía, pero yo creo que Moisés sabía que había algún propósito con su vida ya. Y hasta el punto que dice que un día él sale para pasear y ver a su hermano. ¿Y qué ocurre? ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con que dos de los hebreos, no, perdón, dice que exacto, que dice que estaba un egipcio golpeando a uno de sus hermanos, eso es después. Y dice que, ¿qué hace Moisés? Moisés lo defiende y mata al egipcio. ¿Qué intenta hacer Moisés ahí? Un héroe. Salvarlo, arreglar la situación. Oye, no le golpees y entonces no sé cómo lo haría, pero dice que lo mata.
Y después dice la Biblia que se encuentra ahora sí con dos hermanos y le dicen, ¿qué le dicen esa frase? ¿Quién te crees tú que eres? ¿No? Le dice, ¿eres tú juez acaso de nosotros? ¿Eres tú aquí el que va a salvar a la humanidad? ¿Eres tú? Yo no sé cómo se lo dirían, pero ¿eres tú el que te crees el más fuerte aquí de todo? Y sabe, Moisés sentía que ante esa injusticia que había antes con el egipcio tenía que hacer algo. Él dice, hay algo en mí que yo tengo que hacer algo. En definitiva, a lo mejor había ya manifestado ese liderazgo o ese sentido de ayudar, pero sin embargo él fracasa en su misión y acaba totalmente desubicado. ¿Dónde acaba Moisés por causa de esa situación? Se va al desierto. Y estando en el desierto, dice que Moisés cambia totalmente su perspectiva. Yo imagino y creo, esto es mi opinión personal, que Moisés sentía que había algo de liderazgo en su vida, que él sentía que podía hacer algo por su pueblo, pero por medio de esa situación él pierde ese pensamiento, él pierde esa visión o esa dirección. Y se va al desierto y durante 40 años está allí en el desierto, desubicado, una vida monótona, soledad, haciendo siempre exactamente lo mismo. Y Moisés se vuelve una persona totalmente insegura, se vuelve una persona del montón, cuando era alguien que quizá él entendía que estaba llamado para algo. Y como te digo, esto muchas veces puede pasarnos. No sé, quizás los que tienen más tiempo, así tipo Fernando, Viviana, Hanna, Mauricio, no sé, los que llevan tiempo desde pequeñitos quizás en el Señor, hemos visto algo. Y esto estoy seguro, Luis también a lo mejor lo ha visto. Esto, mira, y esto a mí es algo que me rompe mucho, porque yo lo he visto en primera persona. Un día te encuentras a alguien, te encuentras a un joven, a un chico, a una chica que empieza a tocar el alabanza, y el día que tú llegas a la iglesia y lo ves tocando, dices, wow, cómo toca, o cómo canta, o cómo predica, o cómo hace esto, cómo hace lo otro. Empiezas a ver en él o en ella algo. Y empiezas a decir, oye, esta persona tiene algo. Te lo empiezas ya a imaginar, ¿no? Va a ser pastor o va a ser, no sé, misionero, profeta, yo qué sé. La gente percibe que hay algo en esa persona. Y sabes que esa persona ama al Señor. Esa persona desea servir al Señor. Quizá viene el primero a la iglesia, ayuda, les predica a sus amigos, les predica a sus familiares, empieza a hacer muchas cosas para el Señor. Le dan la oportunidad de predicar y predica. Y oye, qué bendición. Y tú dices, esta persona tiene algo para marcar la diferencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que pasando el tiempo, algo siempre ocurre. No te voy a decir si es el diablo, no te voy a decir si son las circunstancias de la vida, pero a todos nos llega un momento en que hay alguna situación que puede desanimarnos. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos de esos empiezan a vivir una transición, y no sé si a lo mejor tú lo has vivido, pero yo lo he vivido una transición, un tiempo de desierto. Un tiempo donde antes, qué sé yo, cantaba al Señor y sentía la presencia tan fuerte y ahora de repente ya no sientes nada. Donde antes quizá evangelizaba y la gente se convertía y ahora empieza a evangelizar y la gente ya no se convierte. Donde incluso quieres ayudar y hay gente que te desprecia o hay gente que no quiere tu ayuda y empiezas a pasar por un proceso o a lo mejor viene una tentación, algo, pecado y empiezas a pasar por un tiempo de desierto. Y sabes, yo no podría decirte, pero yo he conocido muchas personas que he visto y he dicho, esta persona tiene un llamado, tiene un potencial de parte de Dios, pero que tristemente hoy están apartados. Tristemente están alejados del Señor. Tristemente se han convertido en gente de asistir a la iglesia, escuchar y poco más. Su fuego, su pasión por Dios fue menguando. Y lo más triste es cuando ves eso. No sé si habéis tenido oportunidad de ver ese tipo de cosas. Te entristece. Te entristece porque dices, es que esa persona tenía tal potencial, pero de repente se encuentra desubicado, se encuentra en un desierto y ya todo lo que él creía que Dios podía hacer ya duda.
Todo lo que la gente decía ya no se ve. Y los propósitos se desvanecen. Y los sueños en el Señor se desvanecen. Y no hay cosa más triste que no tengamos sueño en el Señor. Anhelo y propósito en el Señor. Tanto para la iglesia como mi familia, pero también en mi vida. Cuando yo me convertí, nosotros nos levantamos una generación de chicos que anhelamos. Había algunos que decían, yo deseo ser pastor. Otro decía, yo deseo hacer tales cosas para el Señor. Había un deseo, un anhelo. Pero quizás muchos de esos fueron perdiendo y se volvieron gente del montón. Estaban llamados a hacer algo como Moisés y se convirtieron en gente que simplemente estaba por estar. Y sabe, yo creo realmente que en el trato de Dios con nuestras vidas, el Señor nos va a llevar al desierto. Y nos va a llevar a esos momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles el Señor también nos va a tratar, va a probar nuestro corazón, como dice en Deuteronomio, va a trabajar con nosotros para ver lo que hay en nosotros. Para ver si nosotros nos dejamos tratar también por el Señor. Para ver si somos capaces de escuchar también el consejo de otro. Para ver si somos capaces de atravesar ese desierto. Mira, alguna vez lo he dicho esto también, hablando del desierto, pero en el desierto hay dos opciones. O sales del desierto o mueres en el desierto. O eres capaz de atravesar el desierto o simplemente mueres en el desierto. Son tiempos a veces, son procesos difíciles, pero aun cuando pases por el desierto, aun cuando pases por el momento más difícil, que no pierdas de vista los propósitos que el Señor tiene contigo. Que no perdamos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quizá cuando te convertiste al Señor tenías deseo de servirle, tenías deseo de hacer cosas y ahora a lo mejor estás viviendo en esa rutina del trabajo, la iglesia, y ya no tienes tiempo con el Señor, ya no tienes ese deseo de predicar. Hoy el Señor nos llama a esto, a reflexionar. Y si estás en ese momento de poder decir, Señor, ayúdame a salir de este desierto. Hay personas que a veces solamente basan su vida espiritual en lo emocional. Sentir o no sentir a Dios. Dios va a haber momentos donde no va a hacer que sientas su presencia para ver si tú sigues caminando en amor a Él. ¿Estás conmigo? Y esto es lo que le pasaba a Moisés, desubicado. Pero también veo algo. Moisés se manifiesta como humano. Cuando Dios llama a Moisés y lo encomienda a liberar Egipto, es como si Dios le dice, oye, el propósito que había contigo se sigue adelante. Yo deseo que tú cumplas con ese propósito, de que tú liberes al pueblo. Lo que Moisés hizo, entre comillas, fue liberar al hebreo del egipcio. Y lo que Dios le está diciendo es, yo sigo pensando que hay ese propósito. Pasó también con Pedro. Cuando Pedro falló al Señor, le negó 3 veces. Lo que el Señor después le dijo fue, pastorea mis ovejas. Sigo creyendo que hay un propósito con tu vida. Aunque has pasado este momento difícil, aunque has pasado este momento de soledad, mira, el Señor sigue creyendo en los propósitos que tiene contigo y conmigo. Aunque hayas pecado, aunque hayas fallado, tú puedes pedirle perdón al Señor y el Señor sigue teniendo esos planes preparados. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés. Pero Moisés, ¿qué dice ahora? Cuando antes habían 2 peleándose y él llegó, yo no sé cómo lo haría, a lo mejor le pegó una patada así, ¿no? En plan karateca. Ahora dice, ¿quién soy yo? No, sí, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Repite. No me creerán, no me escucharán. No soy hombre de fácil palabra. Algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que había perdido el habla, no lo sabemos. Pero no, ¿yo quién soy? Yo ya no soy nadie. Porque cuando tú tienes anhelo en el Señor, pero pasas por ese proceso, muchas veces lo que ocurre es que ya nos menospreciamos. ¿Y sabes lo que hacemos? Nos miramos a nosotros mismos. Empezamos a mirarnos y ya no somos tan fuertes, ya no podemos hacer esto, ya no podemos hacer lo otro. Nos sentimos totalmente desubicados, nos da miedo, no nos sentimos preparados. Pero en todo esto me encanta porque nos podemos ver reflejados nosotros también. Muchas veces vivimos en una sociedad que es todo apariencia, ¿no? Una sociedad donde parece que tú tienes que estar siempre bien, siempre feliz.
Oye, y me gusta porque la Biblia nos muestra a los héroes de la fe también pasando por momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos de frustración. Si tú tuvieras la oportunidad en algún momento, no digo conmigo, pero en general, o de conocer a pastores y que esos pastores te abran su corazón, te darías cuenta de cuántos momentos de frustración han podido vivir, cuántos momentos de desánimo, de dolor. Esa es nuestra humanidad. Pero me encanta porque lo que Dios le dice a Moisés es, deja de mirarte a ti mismo. Hermanos, si queremos alcanzar los propósitos del Señor, tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos débiles. Porque nosotros somos personas inseguras, porque nosotros somos personas que a veces fallamos, a veces acertamos. Si tú quieres alcanzar el propósito del Señor, deja de mirarte a ti mismo. Lo que Dios le dice a Moisés es, yo estaré contigo. Y esto es una palabra que a mí el Señor siempre me ha hablado mucho, porque me hace recordar que no se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que el Señor puede hacer a través de mí, cuando yo dejo que sea el Señor en mi vida. Lo que Dios le dice a Moisés es, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Cuando Pablo va a Corinto también pasa por un momento muy difícil, pero Dios le dice en Hechos capítulo 18, versículo 10, le dice, yo estaré contigo. Cuando Moisés muere, Josué toma el frente del pueblo de Israel y Josué dice, ¿cómo organizo todo esto? ¿Cómo lo llevo? Y lo que Dios le dice, igual que estuve con Moisés, estaré contigo. Hermano, no hay una promesa más poderosa que el Señor esté contigo. No hay una promesa más gloriosa que el Señor esté contigo. Si tú por ti mismo intentas hacer las cosas, habrán cosas que conseguirás, pero yo te aseguro que no alcanzarás todo. Pero si el Señor está contigo, puedes hacer frente a cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor está contigo, tú puedes alcanzar las promesas. Esto que dice aquí, leíamos cuando decía, se me fue el texto aquí. Dice, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso. Hermano, esta gente no lo hizo por sí mismo, lo hicieron porque el Señor estaba con ellos. Porque el Señor estaba con ellos. Y esto nos ayuda porque cuando nosotros vemos el propósito del Señor, cuando el Señor nos dice, oye, yo tengo esto contigo, decimos, uy, eso está muy lejos de mi alcance, porque mírame a mí, cómo soy, cómo tengo estas debilidades, cómo tengo estas inseguridades. Pero cuando nosotros nos fijamos en quién está a nuestro lado, podemos llegar a alcanzar esos propósitos. No pongas tu mirada en ti mismo, no pongas tu mirada en lo difícil, pon la mirada en el que está a tu lado. Yo estoy contigo. Esto nos ayuda a reenfocar el llamado. Y esto es lo que ocurrió en la vida de Moisés. Hasta el Señor parece que se tuvo que enfadar con Moisés. Porque Moisés se volvió una persona totalmente desubicada, una persona que decía, ya no hay propósitos para mi vida, ya no sé qué hacer. Pero el Señor dice, yo estaré contigo. ¿Y qué hizo Moisés? Se levantó y fue. ¿Y alcanzó los propósitos? ¿Llevó al pueblo hasta la tierra prometida? Sí. Alcanzó los propósitos que el Señor tenía. Por eso también es parte de esos héroes de la fe. Alcanzó eso. Y mira, hay una frase que a mí me impactaba mucho, no sé si te has dado cuenta al leerla hoy o al leerla otro día, pero hablamos de cosas como cuando hablamos de héroes, hablamos de cosas como muy grandilocuentes, ¿no? Apagaron fuegos impetuosos, ¿no? En plan bombero. Evitaron filos de espadas, ¿no? Cosas como muy, ¡wow! ¿Qué cosa? Pero fíjate lo que dice el versículo 34 en la mitad. Ahí pasa desapercibido. Dice, sacaron fuerza de debilidad. Otra versión de esto dice, lo tengo aquí creo, recibieron poder en su debilidad. Hermano, a veces el mérito no está en alcanzar grandes cosas, sino en saber sobreponerse a las situaciones más difíciles. ¿Estás conmigo? A veces el mérito no está en alcanzar grandes cosas, sino en sobreponerse a los momentos más difíciles, los momentos de presión, los momentos de crisis, los momentos de desánimo. Ahí es donde está el mérito, creo, muchas veces. Y estos héroes de la fe dice que alcanzaron promesas, pero se hicieron fuertes en la debilidad.
Y aquí viene una vez más lo que decíamos antes, no poner la mirada en nosotros, sino poner la mirada en el Señor. Es un texto que me encanta porque Pablo tiene una lucha grande. Y el Señor le dice que Él se perfecciona en su debilidad. Pero también hay otro texto en 2 Corintios 12:10 que dice, Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es una contradicción. Si tú eres débil, ¿cómo vas a ser fuerte? ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco que no puedo, cuando yo reconozco que no soy nada, pero pongo mi mirada en Él, pongo mi confianza en el Señor, pongo toda mi vida en Él, entonces ahí es cuando me hago fuerte. Ahí es cuando soy fuerte, cuando reconozco mi debilidad. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces intentamos conseguir las cosas, hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero cuando uno reconoce, mira, yo no puedo. Cuando uno reconoce, mira, yo no soy el más idóneo, pero Señor, me pongo en tus manos y que tú me ayudes, entonces ahí soy fuerte. Recordaba a un pastor que conocí hace un tiempo. Hay muchos casos así, ¿no? Vosotros seguramente habréis escuchado. Pero un pastor que tenía mucho problema al hablar. Era muy, muy tartamudo. A tal punto en que la gente muchas veces se reía de él. Y cuando el Señor le dijo, tú vas a ser predicador, él dijo, imposible. Imposible, pero de lo imposible. Sin embargo, hoy es predicador. Porque no se miró a sí mismo. Empezó a mirar al Señor. Y entendió que aunque había una debilidad, y aunque, o sea, y aceptó esa debilidad, dijo, Señor, ayúdame en mi debilidad. Y entonces ahí es cuando nos hacemos fuertes. Ahí es cuando podemos alcanzar los propósitos. La mirada, familia, hermanos, no debe de estar puesta en nosotros mismos. Tiene que estar puesta en el Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando dejo de mirarme a mí mismo, a mis inseguridades, a mis miedos, a mis pecados, y decido creer y confiar en ese yo estaré contigo, es cuando puedo superar los desiertos, es cuando puedo alcanzar el llamado del Señor, el propósito que Dios tiene con mi vida. Y Moisés se presenta ante Faraón, ¿vale? Y aquí quiero destacarte 3 puntos, 3 cosas rápidamente que tienen que ver también para poder alcanzar esos propósitos. ¿Tú piensas que la vida de Moisés ha cambiado radicalmente cuando se presenta delante de Faraón? No sabemos, ¿no? Pero yo creo que Moisés seguía yendo con sus inseguridades, con sus miedos, con su dificultad al hablar. Pero hay un cambio en el corazón de Moisés. Obviamente él ha entendido que Dios está con él, Dios tuvo que enseñarle ciertas pruebas, pero imagínate cuando él lanza la vara al suelo, ¿y qué hace la vara? ¿Se convirtió en qué? Y ahora llegan los brujos y hacen exactamente lo mismo. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué sentirías tú en ese momento? Hay algo que yo quiero destacar y es que Moisés fue valiente. Si nosotros queremos alcanzar los propósitos del Señor, el Señor va a hacer su parte, el Señor nos va a dar fuerza a la debilidad, pero nosotros también tenemos que asumir riesgo. También tenemos que decidir ser valientes. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Josué? Ese texto tan conocido, Josué 1:9. Le dijo, yo estaré contigo, pero esfuérzate y sé valiente. A veces esperamos que Dios haga todo y nosotros no asumimos ningún riesgo. Ahora, ser valiente no significa no tener miedo. Hay personas que creen que ser valiente significa no tener miedo. No. Ser valiente es tener miedo, pero a pesar de eso, seguir adelante. Eso es ser valiente. A pesar de las circunstancias, seguir adelante y poder confiar en que el Señor va a proveer. Ser valiente. No sé si te ha tocado en alguna situación donde el Señor empieza a inquietarte para que seas valiente, para que hagas algo que no estás acostumbrado a hacer. A mí me ha pasado a veces, obviamente, en mi posición como pastor, me ha pasado que a lo mejor ha llegado una situación y yo tenía que hacer algo. ¿Y sabes qué? Y te voy a ser sincero, yo por dentro estaba temblando. Yo decía, yo no sé cómo voy a solucionar esto, yo no sé qué, pero entendía eso, Dios está conmigo, pero yo tengo que hacer también algo, tengo que esforzarme aunque sea, tengo que hacer algo para que esta situación.
dar esos pasos de fe. Y sabes, cuando tú empiezas a dar pasos de fe, el Señor te respalda también en lo que tú estás haciendo. O tú dices, Señor, imagínate, tienes que predicarle a 200 personas, pero Señor, ¿quién soy yo para predicarle? O yo no sé qué predicarle, pero si tú dices, bueno, ok, yo asumo el desafío, yo asumo el reto, el Señor te respalda en eso. Cuando tú dices, o te dice, mira, vente a tal país a predicar, de misionero un tiempo, y tú dices, yo no me veo, no sé cuánto, pero tú dices, el Señor está conmigo, voy a ser valiente para enfrentarme a eso. El Señor te respalda en todo eso. Einstein, ¿sabéis quién es Einstein, no? Decía, no esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. No esperemos, hermanos, ver cumplidos los propósitos de Dios si siempre vivimos bajo la misma rutina. El Señor nos llama a ser valientes, ser capaces de hacer cosas que no solemos hacer. Mira, me encanta esta historia. A mí me encanta toda la Biblia, siempre digo eso. Pero me encanta esta historia. Jesús viene caminando sobre el mar. Y ellos lo ven y dicen un fantasma. Y Jesús le dice, no, soy yo. ¿Y qué dice Pedro? Señor, si eres tú, que yo vaya, que yo camine. ¿Y qué le dice Jesús? Espera, Pedro, primero tienes que hacer una capacitación de 10 años, tienes que venirte conmigo 6 años más, tienes que hacer ciertas cosas. ¿Qué le dice Jesús? Solo le dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué? Camina. ¿Y qué hubieras hecho tú? Uy, esto, yo quedo inseguro, yo no sé, Señor, mejor ven tú mejor. Hablamos aquí. Pero la Biblia dice que Pedro sale. No voy a caminar porque aquí no. Pero dice que sale y comienza a caminar. Oye, ahí hay valentía. ¿Hay valentía o no hay valentía? ¿Qué hacían el resto de los discípulos? ¿Qué hacían? Mirad, acomodados en la barca, viendo el espectáculo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Vemos gente que va cumpliendo propósitos en el Señor y decimos, wow, pero nosotros estamos acomodados en nuestro sitio y no somos capaces de asumir retos, de asumir desafíos en el Señor. Y el Señor muchas veces lo que nos dice es, ven, asume este desafío. Y muchas veces nos va a costar, nos va a chocar con la realidad que estamos viviendo. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, si nosotros decimos, Señor, aún en la debilidad, creo que puedo ser fuerte. Yo quiero levantarme y ser valiente en esta situación. El Señor obra. Ahora, primera característica para alcanzar ese propósito, valentía. Pero la segunda, ¿qué ocurre con Pedro? Cuando Pedro va caminando, ¿qué le ocurre después? No sé cuántos pasos daría. Empieza a hundirse y le dice el Señor, ¿por qué dudaste? ¿De qué me habla eso? Me habla de la fe. Me habla de la fe. La fe no es solamente decir Dios existe y ya está, sino de una fe mucho más profunda que tiene que ver con ver las dificultades y aun en medio de los desánimos, de la soledad que podamos vivir, creer que Dios me ha llamado, que Dios está conmigo y que Él sigue creyendo en las promesas que Él tiene conmigo. Jesús le dijo a Pedro, ven, y Pedro empieza a caminar, pero él desvía su mirada, él empieza a dudar de la situación. Y muchas veces también necesitamos valentía, pero también necesitamos fe para creer que podemos alcanzar. Porque como se decía el viernes, perdón, a lo mejor el Señor da una promesa, pero esa promesa se retrasa y no llega y podemos perder la fe. Podemos empezar a hundirnos porque decimos, es que esto no cambia, o es que esta situación no se mejora, o es que no me dan esa oportunidad. No lo sé, podemos decir muchas veces eso y empezar a dudar. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:27, dice, por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Por la fe salió de Egipto. Hermanos, valentía, pero también necesitamos fe. Fe para hacer cosas que muchas veces no estamos acostumbrados. Fe para creer que en medio de eso, poner nuestra mirada en el invisible y decir, el Señor me va a sostener.
Yo me impresiono cuando hay pastores o siervos del Señor que dejan trabajos, dejan casa y se van de misiones y dicen, el Señor me sostendrá. Hubo un misionero, se me ha ido el nombre ahora, muy conocido, se me ha ido el nombre, perdona. Pero hubo un misionero que él tenía un llamado a la China. Él venía de Inglaterra. Tenía llamado a la China. Y sabes, cuando él vio la situación, bueno, cuenta su historia, pero hubo un momento en que la iglesia en Inglaterra le empezó a decir, vuélvete, vuélvete. No estás haciendo allí, nadie se está convirtiendo, vuélvete. Y este hombre decía, no, el Señor me ha llamado aquí. ¿Y sabes lo que hizo la iglesia? Le dijo, muy bien, pues se te acabaron los apoyos económicos, no te respaldamos. Lo dejaron solo. Pero ese hombre decía, el Señor me ha llamado a este lugar. ¿Sabes qué pasó? Que nadie se convertía. Pero un día se convirtió un chinito. Uno. ¿Y sabes qué pasa? Que ese uno empezó a hablarle a todos. Y hubo la mayor revolución en China de conversiones. Ese hombre, durante todo su tiempo, podía haber dicho, ¿qué hago aquí? ¿Será que el Señor me llamó? ¿Será que no me llamó? Hombre, sí, hasta la iglesia me ha quitado la ayuda. Pero ese hombre creyó, viendo al invisible, sostuvo su llamado viendo al invisible y creyó que el Señor podía hacerlo. Y él cuenta su historia en varios libros, ya digo, no recuerdo el nombre, pero era muy, muy conocido, se me ha ido. Pero esa fe necesitamos también. Porque a veces somos muy valientes para dar el paso, como Pedro, pero luego conforme vamos caminando, empezamos a perder la fe. Y eso también es importante. Para alcanzar el propósito de Dios necesitamos valentía, pero también necesitamos fe. Y la tercera característica para alcanzar la promesa, los propósitos del Señor es que necesitamos, y di conmigo, obediencia. Obediencia. Esto es muy importante. Moisés fue obediente al llamado. Pero es que todos los héroes de la fe fueron obedientes. Mira, ser un héroe, y yo lo veo también así en la palabra, no es tanto hacer cosas grandilocuentes, hacer cosas poderosas. Ayer también Fernando compartía esto en Rute. Decía que Mateo 7:21 dice, muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Los héroes no son los que hacen grandes cosas. A veces nosotros nos dejamos llevar por todo eso, ¿no? Viene alguien y todo milagro y sanidad y a lo mejor por dentro, ¿sabes quién son realmente los héroes? Los que son obedientes al Señor. Los que son obedientes al Señor. Esos son realmente los héroes. Los que son conocidos en el cielo por su obediencia. Dios no se complace de las buenas acciones y de los sacrificios que podamos hacer. Dios se complace de la obediencia. Dios se complace siempre de que haya alguien que sea capaz de ser obediente a lo que Él ha encomendado. Aunque sea lo más difícil de entender a nuestra mente humana, pero ser obediente. Y si tú miras la Biblia, hermano, hay un montón de casos de gente obediente. Te voy a destacar uno sencillo y uno heavy, ¿vale? Uno sencillo, Felipe. Dice que Felipe está en Antioquía, feliz en el avivamiento de Antioquía, y dice que Dios lo llama a que vaya al desierto a buscar a una sola persona. Y dice que Felipe va, obediente. Esa a lo mejor nos costaría o a lo mejor no. Imagínate que tú estás en la iglesia crece muchísimo y Dios te dice, mira, vete a un pueblo donde no hay nadie y solamente hay una persona convertida. ¿Dejarías todo por irte con esa persona? Obediencia, Osea. ¿Qué te parece la historia de Osea? Ve y cásate con una prostituta. Ojo. ¿Y qué hace Osea? Obedece. Se casa con la prostituta. ¿Y sabes qué hace la prostituta después? Gomer le deja y otra vez Dios le dice, ve a por ella. Obediencia al Señor. Y sabes, la obediencia al Señor, me gusta decir esto, muchas veces
no encaja con lo que nosotros pensamos. Muchas veces la obediencia al Señor no encaja con lo que nosotros sentimos. Muchas veces la obediencia al Señor no encaja con lo que nosotros queremos o no queremos hacer. Hay personas que dicen a veces, es que yo no siento hacer eso. O es que yo no pienso que sea así. Mira, si estamos con la Escritura en mano, da igual lo que nosotros sintamos, da igual lo que nosotros pensemos. Si queremos honrar al Señor y cumplir su propósito, tenemos que ser obedientes a sus palabras. Y esto nos cuesta también. Y no ser obediente al Señor nos lleva a perder los propósitos que el Señor tiene con nuestras vidas y no alcanzar esos propósitos. Ya termino, ¿vale? Creo que me estoy alargando un poquito. Pero bueno, ¿vamos bien de momento? Se trata de ser obediente. Moisés fue obediente, a pesar de que no, yo creo que ese día no tenía muchas ganas de ir a Egipto. Seguramente tenía muchos miedos, pero fue valiente. Se mantuvo mirando al invisible, su fe estuvo ahí y fue también obediente al Señor. Hermanos, ¿cómo andamos en estas tres cosas? A veces podemos tener mucha fe, pero a veces no asumimos riesgos, desafíos. Y a veces los desafíos son difíciles. Quiero también honrar en ese sentido. Por ejemplo, cuando Mauricio y Hannah fueron a Priego, era un desafío para sus vidas. Estaban recién casados y ellos asumieron ese desafío. Y el Señor estuvo con ellos. Y a veces dejar cosas no es fácil, pero uno quiere alcanzar los propósitos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque los propósitos del Señor son eternos. Los propósitos del Señor no fallan. Los propósitos del Señor traen gozo y alegría a nuestro corazón. Por eso, hermano, yo creo realmente que el Señor tiene propósitos con nosotros. Pero también creo que hay una generación que anda un poco despistada. Hay una generación que no es valiente, que no asume riesgo. Hay una generación que quizás no tiene fe de que Dios pueda hacer cosas porque están mirándose a sí mismo. Y hay una generación quizá que no está siendo obediente a lo que Dios pide. Y cuando Dios pide cosas muchas veces tenemos que dejar otras cosas. Pero sí que creo realmente que el Señor tiene propósitos con nuestra vida. Tiene propósitos con nuestras vidas. Y a mí me encantaría, y te lo digo de corazón, me encantaría que cuando tú llegues a tus últimos días de vida, no sé si tendrás 90, si tendrás 80 o si tendrás 120, que tú puedas, y que yo obviamente podamos mirar atrás y podamos decir, como dijo Pablo, ¿no? He acabado la carrera. He cumplido con lo que tú me mandaste a hacer, Señor. Yo creo que cuando una persona está en su último momento y sabe que ha hecho y que ha cumplido el propósito y que para lo que nació Dios lo ha usado, yo creo que se va con un gozo tremendo. No sé si has tenido oportunidad de ver gente en su último momento así, pero hay gozo en el corazón. Y yo creo que no hay propósito solamente para mi vida o para uno o para dos. Yo creo que hay propósitos para todos, independientemente de la edad que tenga, independientemente del tiempo que lleve en el Señor. Pero tenemos que trabajar por alcanzar esos propósitos. Tenemos que creer que el Señor está con nosotros. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser obedientes y tenemos que tener fe. ¿Estás conmigo? En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza maravillosa.